de un contexto donde nos predicaron que un cristiano no debe enfermarse, que un cristiano debe estar próspero todo el tiempo y que Dios está obligado a responderle todas sus oraciones conforme aún a su necio corazón. Esa es la imagen que muchos de nosotros tenemos de Dios o teníamos de Dios, de que el cristiano no se debe enfermar, que no debe pasar por el sufrimiento y que debe vivir prósperamente, y se enfocaba más en lo económico. ¿Es así? Parte de este capítulo, mis hermanos, está enfocado en que la Escritura, claramente Dios nos habló de que nosotros vamos a padecer, a sufrir, a tener aflicción. Es una realidad, mis hermanos, que todos nosotros en esta mañana debemos recordar. La Biblia claramente nos enseña en Juan 16:33, este es un versículo que muchos de nosotros conocemos, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, dice esta versión, Reina Valera dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ustedes notan, mis hermanos, nuestro buen Dios no nos está escondiendo en su palabra esta verdad. No podemos caer en el error de pensar de que el sufrimiento está aparte de la vida cristiana. Dios claramente lo revela en su palabra y nos deja esta advertencia. Todo creyente, toda persona va a padecer de dificultad, aflicción, problemas y circunstancias difíciles. Juan 16:33 nos lo aclara. Ahora, Dios no solo le otorga al hombre perdón de pecados, paz a su conciencia y comunión con Dios como Padre, sino que también lo llena de su gracia, lo equipa por medio del Espíritu y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida entendiendo que tenemos ahora una dependencia de Él y que es Dios el que ahora nos llena de su gracia. Por medio de la Escritura podemos ver ahora que aún en medio de las circunstancias podemos ir caminando cada vez hacia adelante. Entonces, mis hermanos, esto fue lo que vimos hace 8 días, de que esta verdad que está disfrazada de mucha falsedad es lo que nosotros creíamos antes como una verdad absoluta. Un cristiano no tiene derecho a enfermarse, un cristiano no nació para vivir mal, un cristiano no debería sufrir. ¿Y cuánto nos costó a nosotros entender esa verdad? Ahora, mis hermanos, tú y yo necesitamos recordar en esta mañana que las circunstancias por las cuales tú y yo atravesamos es algo que Dios no ignoró y no ignora, de que no es algo que Dios no haya previsto. Dios es soberano y no hay absolutamente nada que no esté bajo su control. Así que las circunstancias que tú y yo pasamos están en su decreto eterno. Pero recordemos algo, mis hermanos. Después de la caída de Adán y Eva, todo empezó a disfuncionar. Tú y yo lo sabemos y lo vivimos a diario. El trabajo, el dolor, el sufrimiento, las desigualdades, los engaños, las distinciones, las angustias, las injusticias pasaron a ser parte de la normalidad de nuestra vida. Ahora, qué fácil nosotros olvidamos Génesis 3 en nuestro peregrinaje como creyentes. Y vamos a ver, mis hermanos, que causa de ese sufrimiento, nosotros fuimos los protagonistas del mismo. Una radiografía de nosotros la podemos ver en Romanos 3:10. Este versículo muchos de todos ustedes lo conocen. Aquí está Pablo a los romanos citando el Salmo 14, el cual dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mis hermanos. Y la gloria sea para Cristo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura.
mis hermanos, cuando nosotros creemos que merecemos de esta vida algo, que Dios nos debe algo, deberíamos de recordar este versículo o irnos a Génesis y ver que después de la caída, todas estas circunstancias del dolor, de sufrimiento, pasaron a ser la normalidad de nosotros como creyentes. Ahora, ¿cuál sería la real expectativa que tú y yo tendríamos que tener en esta mañana si no estuviera la gracia de Dios? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuál sería la expectativa cuando tú y yo nos levantaríamos todos los días? Juicio, dolor, sufrimiento, la tierra no debería de producir, el sol no debería alumbrarte, porque ese realmente sería la paga de todo lo que nosotros hacemos a diario cuando nos rebelizamos delante de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando yo creo que merezco, que Dios está obligado y doblegado a darme conforme a mi necio corazón, estoy en contra de su soberanía y estoy despreciando lo que llamamos ahora sí su gracia. Si tú y yo hoy estamos aquí es por gracia. Si el sol amaneció es por gracia. Si hoy respiramos es por gracia. Si hoy estás 5 años como creyente es por gracia. No hay nada en ti que puedas producirlo tú, sino Dios que obra en nuestras vidas. Ahora, en la carta de Pedro, primera carta de Pedro 4, dice la palabra: amados, no se sorprendan del futuro de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Y este versículo lo veíamos hace 8 días. Pareciera, mis hermanos, cuando llegan las circunstancias, que eso fuera algo nuevo para nuestra vida. Cuando llega el sufrimiento, lo primero que nosotros hacemos en la gran mayoría de ocasiones es levantar queja que gratitud. Dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien, pero lo primero que nosotros empezamos a manifestar es: ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me suceden? ¿Por qué no me salen las situaciones que pretendo hacer y quiero alcanzar? Y caemos en este error, mis hermanos, de olvidar realmente que nosotros todo lo que recibimos es por gracia y por el favor de Dios. Y de esto el autor nos quiere enfocar mucho, lo que es la gracia de Dios. Recordemos que su significado es algo inmerecido. Nadie aquí fue digno por sus propias obras en ganarse algo de parte de Dios. Después de la caída, tú y yo pasamos a muerte espiritual, a ser destituidos de la gloria y pasamos a cero comunión y relación con Dios. Y bendito sea Dios que por medio de su benevolencia, su amor y misericordia nos concede la gracia. Y la gracia no solamente la que santifica nuestras vidas, nos da redención, sino que también nos sostiene todo el tiempo y nos salva. Así que, mis hermanos, este tipo de sufrimiento es algo que nosotros no podemos obviar. Hay un sufrimiento que es a causa de nuestra desobediencia. Somos nosotros los que fuimos los primeros protagonistas en rebeldizarnos en contra de Dios, y aún como creyentes, aún tenemos estas batallas feroces en nuestro cristianismo. Entonces, este sufrimiento es un sufrimiento por desobediencia. Llega el juicio, llega el Señor y decreta que moriremos, y entró el sufrimiento a nuestro mundo. Ahora, en la carta de Pedro, en el versículo 12, dice: antes bien, a la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen en gran alegría. Y aquí es donde empezamos nosotros a ver lo que es ese sufrimiento, pero en Cristo. Recordemos, mis hermanos, que hay un sufrimiento a causa de nuestra desobediencia, pero también hay un sufrimiento que tú y yo vamos a vivir en Cristo. Y de esto creo que ustedes comprenden cuando el Señor te llama, te da vida, ¿qué es lo primero que empieza a oponerse ante el mundo?
Empiezas a ir en contra, en donde te llama mojigato, que un hombre infiel es un tonto, perdóneme la expresión, y empieza a sentir esa persecución y esa batalla feroz en donde todo el tiempo nosotros somos los raros de este mundo y los diferentes, porque la verdad ahora ilumina nuestras conciencias y empezamos a caminar en obediencia a nuestro Señor. Dice la palabra en la carta de Pedro lo siguiente: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, mis hermanos, hay un sufrimiento que es por obediencia. Vamos a tener persecución, pero que sea por obediencia, de buscar la gloria de Cristo, de esforzarnos por obedecer, de extender su palabra, de no quedarnos callados ante la verdad. Y vamos a ser perseguidos, y muchos de nuestros hermanos, inclusive esto les causó la muerte. Entonces no podemos obviar que la Escritura nos habla de este sufrimiento y que vamos a tener luchas y dificultades en nuestro cristianismo. Ahora, en Hebreos 12:5 dice la palabra: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes en ser reprendido por Él. No olvidemos, mis hermanos, que Dios es santo, es justo, y aún como creyentes va a venir la disciplina, va a venir la corrección. Esto no es tampoco porque ya estamos en la gracia, entonces vamos a abusar de la misma, que no vamos a pasar tal vez correcciones y disciplina de parte de nuestro Dios, y lo hemos visto en la Escritura con nuestro hermano David. David cayó su pecado, pero siendo hijo de Dios luego fue expuesto públicamente. Entonces no pretendamos, mis hermanos, que tenemos la libertad de pecar, desobedecer y que no vaya a pasar nada. Eso sí, si eres hijo de Dios. Porque hay personas que podemos caer en la mentira de creernos hijos de Dios, y si no pasa nada en tu vida, preocúpate, porque tal vez no seas hijo de Dios y sea llamado luego bastardo, y no entres en el reino del Señor. Así que, mis hermanos, esos son los dos tipos que nosotros estamos llamados a vivir, los dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento por desobediencia a Dios, el cual que no es hijo tendrá condenación, una condenación eterna, pero hay un sufrimiento que es en Cristo, por su palabra, por su verdad, por hacer las cosas legalmente, por hacer las cosas para su gloria, por caminar en obediencia. Ahora, cuando nosotros estamos lejos de los medios de gracia, lo que sucede es que entra en nosotros un desánimo, lo que llamamos un enfriamiento, y por eso nosotros este día inclusive es glorioso, donde Dios convoca a los santos para equiparlos de su palabra, para darles de su alimento espiritual, y nosotros podamos salir lunes, martes, miércoles a ir a batallar con lo que día a día nosotros nos enfrentamos. Entonces, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Eso es lo que dice la carta de Pedro. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor, o por entrometido. Y aquí vemos la evidencia bíblica de lo que acabo de explicar. Que sufras a causa de Cristo, pero que no pretendas que tus sufrimientos de desobediencia sean vistos como de gracia de parte de Dios. Ahora, el creyente en su peregrinaje puede equivocarse totalmente. Tenemos un remanente de pecado aún en nuestras vidas, pero ahora Dios en su soberanía va a usar todo esto para formar el carácter y la imagen de Cristo en nuestras vidas. Va a formar a medida de los sufrimientos, de las dificultades, de los problemas. También es un propósito soberano que Dios usa para formarnos cada vez a su imagen. Entonces, mis hermanos,
cuando salgamos a enseñar la palabra de Dios y a evangelizar, no obviemos esta verdad. Y esto es lo que el autor quiere enfatizar mucho, porque es negar la palabra de Dios cuando negamos que tú y yo vamos a tener dificultades. Pero ahora en Cristo nosotros las vamos a ver con el ojo de Dios, con esperanza, con gloria de que esto es pasajero, de que en algún momento todo esto va a cesar. Y que en algún momento vamos a estar junto con el Señor donde no va a haber dolor, no va a haber maldición, no va a haber absolutamente nada de eso. Pero es allá donde tenemos que tener todos los días nuestra mirada, pero también vivir con la realidad de que en este mundo vamos a padecer. Ahora, la visión bíblica del sufrimiento para los cristianos es que el dolor y la aflicción nunca son inútiles, sino redentores. Explico. La tristeza es legítima en el creyente. Esto es para que no caigamos tampoco en la apatía de que cuando veamos alguna situación de dolor, alguna pérdida, simplemente obviemos de que eso, a pesar que es verdad que es soberanía de Dios, no debemos actuar apáticamente. Dios nos llama también a actuar en amor, en misericordia, en entender que estas situaciones nosotros también estamos llamados a dolernos, a gozarnos, a dolernos y llorar cuando estas situaciones se nos presenten. A pesar de que es una realidad y que Dios tiene el control, pues también Dios nos dio unas emociones que son legítimas y aún nuestro Señor Jesucristo padeció y nos las evidenció en la Escritura. Dice, Cristo encarnó el mayor trabajo, soportó el más profundo dolor y sufrió la peor experiencia. Y Él, inocente, sin pecado, que realmente no merecía nada de estas cosas, Dios nos lo envió por amor a nosotros. Ahora, alabémoslo en medio del sufrimiento. Dios utiliza la tribulación y el dolor simplemente para formarnos, para pulirnos, para santificarnos. Esto, mis hermanos, e insisto, es para que ahora en adelante salgamos, que cada vez que viene una situación difícil, antes de levantar nuestro puño en contra de Dios, meditemos, Señor, ¿qué quieres con esta situación? Señor, ¿qué quieres con esta situación en mi vida? Antes de pretender que yo merezco o pretenda que la vida me debe algo a mí, debo doblar rodilla y decir, Señor, bienvenido sea ese sufrimiento porque esto me está santificando. Eso es para tu gloria. Ese sufrimiento es parte de mi formación y como tú eres soberano, lo recibo con gozo, con alegría. Dios que dijo que como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Esa es nuestra esperanza. Yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo estoy contigo. En el mundo vas a tener situaciones difíciles, pero confía, yo estoy contigo. Todo el tiempo nuestro Señor está con nosotros. Pues esta aflicción es leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, es lo que dice 2 Corintios 4:17. Esto es leve, mis hermanos, esto es pasajero. Nos espera una gloria junto con Cristo, pero hemos olvidado fácilmente eso porque nuestros ojos están aquí, aferrados a este mundo y por eso sufrimos más. Aprender a soltar es lo que nosotros cada vez debemos pedirle al Señor, que nos ayude, porque están nuestras energías y todo está aquí aferrado a este mundo que está bajo condenación, pero en redención. Esta tierra será nueva, esta tierra será gloriosa y estaremos con nuestro Señor eternamente. Ahora, mis hermanos, para finalizar, recordemos los siguientes puntos que hemos meditado en esta mañana. El sufrimiento y las pruebas, los padecimientos y la persecución, nos enseña que
es consecuencia directa del pecado y de la caída original del hombre. Desde la perspectiva bíblica, que lo vimos ahora en Génesis 3, el pecado trajo sufrimiento al mundo y todos los seres humanos están sujetos a experimentar dolor y dificultades en esta vida. Dios te ama, nos enseñaron a predicar y a enseñar, pero mira, vas a sufrir, vas a tener persecución, pero confía que yo estoy contigo. La redención a través del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para el crecimiento espiritual, para santificación de sus escogidos a través de pruebas, tribulaciones. Los creyentes podemos aprender a confiar y a depender más de Dios. A depender más de Dios y a experimentar una transformación interna que los hace cada día más semejantes a Cristo y una esperanza en la vida futura. Dice, para los creyentes, la vida futura en la presencia de Dios será libre de sufrimiento. Eso debería levantar nuestros ánimos hoy de que nos espera una vida de gloria, cero pecado, cero dolor, cero maldad, cero queja, cero orgullo. Y por último, un llamado a la iglesia, la importancia del consuelo y el apoyo mutuo. La iglesia está llamada, escuchen mis hermanos, a valorar la comunidad, ser solidarios entre los creyentes en tiempos de sufrimiento. Se nos anima como miembros de la iglesia a consolarnos mutuamente, a orar los unos por nosotros, a brindar apoyo y una ayuda práctica a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Ese es el llamado a la iglesia en esta mañana. Así que mis hermanos, no olvidemos, o vamos a sufrir por desobediencia, o vamos a sufrir en Cristo para su gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Señor, que nuestros corazones hoy, Señor, tú nos recuerdes, porque somos fácil de olvidar tus promesas, tus verdades. Señor, recuérdanos que el digno de toda la alabanza eres tú, que yo no le aporto absolutamente nada a la salvación. Al contrario, todos los días merezco tu ira, pero a ti te plació, Señor, darnos a tu Hijo. Danos el regalo maravilloso de la salvación. Y ahora es en Cristo que seremos perseguidos. Ahora es en Cristo que sufriremos a causa de su verdad. Señor, guárdanos, Señor, de la queja. Guárdanos, Señor, de caer en el orgullo de pretender que no necesitamos de ti. Que estas situaciones nos hagan más dependientes de ti, que estas situaciones nos hagan doblar rodillas diariamente para alabarte, para exaltar tu santo nombre. Señor, te ruego por el resto de día que tenemos hoy, Señor, guárdanos y háblanos por medio de tu palabra en todo lo que este día has destinado a hacer. Te damos toda la alabanza y toda la gloria. Amén y amén.